RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Tenemos hoy una nueva semana de reflexión y como siempre hay que tener presente grandes acontecimientos, no necesariamente buenos o positivos, como lo que está ocurriendo en la hermana República del Ecuador. Bienvenido, Jorge Luis, que estás desde Cajamarca. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos los seguidores de Integrando Perú. Este es nuestro programa 28 y tenemos al señor Brendan Oviedo Doyle como nuestro primer entrevistado de la tarde. Sí, Brendan, bienvenido, presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables, un abogado muy calificado que ha acompañado a la delegación peruana en la Cumbre Mundial de Cambio Climático, la última, la más puntual en sus logros, aunque no muy grandes, pero bienvenido, Brendan. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Esa es mi primera pregunta. ¿Cuáles son los avances, en tu opinión, en la cumbre mundial? Y yo he tomado el registro de un asesor de un país del mundo desarrollado con el que pude conversar y me dijo, desde el punto de vista de declaraciones, muy bien, porque se ha puesto el dedo en la llaga del problema del exceso de uso de energía fósil, que hace grave el problema del calentamiento global, y ya esto ha sido aceptado por todos, pero el fondo es un fondo muy modesto el que se ha logrado formar. Claro que esta fue una aspiración desde París, y bueno, todavía no se aprueba un régimen sancionador, sobre todo para los países en vías de desarrollo. ¿Qué podrías decirnos al respecto, Brendan? Sí, yo debo coincidir con lo que te han comentado, bastantes declaraciones, ¿no? Hace ya un buen tiempo. Desafortunadamente, esas declaraciones no han venido acompañados de mecanismos que permitan materializar justamente esas declaraciones, ¿no? Hablan de, por ejemplo, triplicar la capacidad de generación renovable, pero al final no se define nunca cómo se va a lograr. Entonces eso es un tema bastante lírico, ¿no? Si no definimos cómo vamos a hacer las cosas, no sirve de mucho establecer objetivos, ¿no? Y esto ha sido también muy relevante para, propiamente dicho, el mercado de carbono que ha creado el Acuerdo de París, ¿no? Muchas discusiones, yo estuve presente en varias de las negociaciones y no se ponen de acuerdo, porque en realidad los intereses a veces son muy contrapuestos, ¿no? Y no hay una voluntad real de llegar a acuerdo, ¿no? Hay quien sugiere que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debería poner en agenda el tema climático para que se deje lo lírico y sea ya un acuerdo de las potencias más grandes del mundo. ¿Qué piensas de esto? Bueno, igual, digamos, la plataforma es la plataforma, ¿no? Donde se negocia, creo que es un tema, digamos, que debe pasar al segundo plano, ¿no? Al final tienen que estar representados todos y hay reuniones de todos estos países que forman parte del Consejo de Seguridad en la COP, ¿no? Lo que hay que entender, creo que contextualizar un poco acá, las negociaciones son muy difíciles porque... Pero es utópico pensar en la unanimidad, ¿no? Que es una condición. Sí, es totalmente utópico. Un poco para terminar, la idea es que acá lo que se viene negociando es un cambio de la dirección de la economía mundial. Entonces, cambiar la dirección de la economía mundial significa cambiar la forma de cómo todos los países están haciendo las cosas.
Y obviamente este cambio de forma, de cómo se están haciendo las cosas, va a tener un impacto económico. Entonces, no obstante, el camino al objetivo de lograr transicionar de una economía mundial consumista a una economía mundial sostenible, puede generar mucho trabajo, va a generar mucho trabajo, va a generar mucha inversión. Importa un cambio de forma de hacer las cosas. Y yo creo, Brendan, sí. Brendan, disculpa. Discutieron, revisaron el tema de las metas en términos de grados centígrados con respecto al calentamiento global. Habían metas al 2030, al 2050 para fines del siglo. Parece que no lo estamos logrando. ¿Y qué implicancias tiene eso para la seguridad mundial? ¿Han visto ese tema? Sí, hay un trabajo paralelo en el que me invitaron a participar, donde no solo participan estados, sino privados. Y en este trabajo paralelo en el que se emitió un informe, se llamó a la urgencia de tener que hacer algo al respecto porque estamos muy lejos de cumplir con las metas originalmente trazadas en el Acuerdo de París. Y esto es un tema también muy sensible, como bien indica Pedro, que este proceso es un proceso de unanimidad. Es decir, si no todos están de acuerdo, no se avanza. Y eso es, creo, uno de los principales errores que me parece que está sucediendo en este proceso, ¿no? Por ejemplo, sistemas distintos de acuerdos se han adoptado en la Unión Europea. Entonces, había un piso en el que todos tenían que estar de acuerdo, pero los que querían hacer más lo podían hacer dando ejemplo, ¿no? Y de ahí los demás iban, ¿no? Iban alcanzando poco a poco los objetivos más agresivos, digamos, ¿no? Brendan, pero eso Sí. es muy complicado porque, por ejemplo, los BRICS dicen, oye, los G7 quieren sostenibilidad después que se han hiperdesarrollado, destruyendo y contaminando el planeta, y ahora quieren sostenibilidad para seguir pasándola lindo, ¿no es cierto? Y nosotros que estamos en crecimiento, si entramos en esa dinámica, simplemente nos recortan, nos retrasan y cortan nuestro derecho al desarrollo económico. ¿Cómo ves eso? Bueno, eso lo que tú comentas está en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. O sea, eso está en la convención, que el objetivo de reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera no debe afectar el desarrollo de países que históricamente no han contribuido a las concentraciones. ¿Ok? Partamos de ahí. Entonces, eso es un elemento y claro, el cambio de dirección de economía va a tener un impacto en industria, va a tener un impacto sensible en economías, eso no hay la menor duda. El tema está en que los compromisos bajo el Acuerdo de París son voluntarios. O sea, nadie dice, ok, China, tú tienes que reducir tanto. No es así. Es un compromiso voluntario, como el Perú hizo un compromiso voluntario de reducir al 30% sus emisiones al 2030 y 40% si es que tienen financiamiento extranjero para lograrlo, ¿no? Entonces, pero también incluso hay que pensar en que al día de hoy el emisor más grande del planeta es China. Y creo que está seguido por India y ¿cómo se llama? Y Estados Unidos, ¿no? O sea, ya Estados Unidos no es el emisor. Ahora estamos hablando de otro nivel de emisiones y también tiene que haber cierto grado de entendimiento de que todos contribuyen a las concentraciones y hay Brendan, que asumir la responsabilidades. fórmula es muy clara. Si no asumimos el 3% de nuestro Producto Bruto Interno en invertir en esta reingeniería del modelo de trabajar la actividad económica, no podemos evitar que haya un 6% de impactos. Es decir, estamos hablando de una inversión sostenible. Cada dólar que invertimos en energía limpia va a reducirnos en el doble el daño de la incidencia de desastres naturales. Y el problema del Perú, más que emisor,
porque es una economía pequeña, es el problema de ser vulnerable, de ser víctima de este desastre global. Pero yo quisiera ir de frente al Perú. El Perú ha avanzado modestamente en las energías renovables. Estamos hoy en 6%. Hay algunas barreras que todavía no se logran dejar de lado. Sé que hay un proyecto de ley con dictamen ya favorable, pero que está demorando mucho, que tiene que ver con la separación de energía y potencia para, por ese camino, abrir la puerta a la energía solar, por ejemplo, en el mercado de los grandes consumidores, que son los 3.000 grandes consumidores del país. Pero también hay otro camino que no se ha promovido, que es que el Ejecutivo decida mediante una norma a nivel de su competencia reconocerle una potencia mínima a la energía solar para que también pueda participar por ese camino en el mercado libre donde se concentran los grandes clientes. ¿Cuál es tu opinión sobre el estado de situación de estas barreras que impiden que la energía solar compita de igual a igual que otras tecnologías en el mercado eléctrico peruano? Sí, yo creo que tenemos que abrir el mercado y no solo tenemos que abrir el mercado a la nueva tecnología solar, cuyo potencial en Perú es enorme, sino tenemos que abrir el mercado ya, ¿no? El Perú tenemos una barrera, como tú bien dices, regulatoria, que no permite el ingreso de estos proyectos. Al día de hoy, los únicos que pueden desarrollar estos proyectos son empresas que están participando en el mercado con respaldo térmico, con lo cual hay una barrera de entrada clarísima de nuevos competidores a este mercado y hay que solucionarlo de una vez. Y hay que solucionarlo de una vez por dos razones. Y acá traemos a colación el tema del cambio climático. El cambio climático, nosotros en el Perú estamos concentrados en dos fuentes de generación. O sea, tú has hablado de 6%, bueno, el 94% restante está distribuido en hidroelectricidad y generación térmica a gas natural. Pero por el cambio climático somos uno de los 3 países más afectados por el cambio climático debido a la cantidad de microclimas que tenemos. Entonces, debido a eso, es que el cambio climático nos está afectando con una menor disponibilidad hídrica, lo cual afecta a la generación hidroeléctrica. Entonces, como estamos concentrados en dos fuentes y cualquier cosa le pasa a una u otra, estamos en una situación de tener que quemar, dice. Ya, pero ya hace muy pocos meses hemos tenido un estrés hídrico que llegó a ser el 20% de la oferta eléctrica país. Eso puede ocurrir en poco tiempo, de nuevo, se puede repetir el problema. ¿Qué hacer para resolver este nudo gordiano que puede afectar la minería, que puede afectar la agroindustria, que puede afectar al consumidor de a pie del Perú con la electricidad por las nubes? ¿Cómo lo evitamos? Lo evitamos cambiando la regulación y permitiendo nuevos generadores que entren al mercado y compitan por nuestros recursos. Porque ese es el principio básico que ha regido el mercado eléctrico al día de hoy. Y por eso tenemos un mercado eléctrico en el que se ha desarrollado el gas, que es indispensable para el país, es nuestra batería. Se ha desarrollado la hidroelectricidad y todo se ha desarrollado en base a competencia, en la libre competencia. Entonces, no podemos parar acá, tenemos que seguir. Hemos identificado que ahora ahí tenemos otros recursos que antes no se habían explotado como deberíamos explotarlos, ¿no? Y es indispensable hacerlo ahora. De lo contrario, ¿cómo afecta esto al usuario? O sea, al usuario de a pie nosotros, nuestra tarifa que pagamos el mes a mes, que nos llega de Distriluz, de Luz del Sur, de Del Norte, es altísima, es altísima. Lo que permitiría a estas fuentes renovables es bajar un poco el costo de energía, ¿no? Y que eso se vaya a ver reflejado en nuestras tarifas eléctricas. Esto es beneficio a 8 millones de familias peruanas, que son más de 30 millones de peruanos, ¿no? Brendan, lo otro es que... Sí. Perdón. No, termina, por favor, y después pregunto. Sí, lo otro es que justamente nuestras fuentes renovables, que están concentradas en dos, y no solo concentradas en dos, sino concentradas en el centro del país al 80%, van a generar más diversidad de fuentes
para ya no depender de dos, es decir, si no tenemos a una, tenemos a la otra, tenemos a dos más, ¿no? Ya no dependemos de solo dos, especialmente una totalmente afectada por el cambio climático, y esto lo muestran la data, esto no es inventado. Y lo otro es que nuestras fuentes renovables están descentralizadas. O sea, imagínense, el 94% de nuestra generación, el 80% está en el centro. Entonces, permitiendo el ingreso de nuevos participantes en el mercado que van a desarrollar estas tecnologías, uno, se va a reducir la tarifa y se va a abrir la generación a los polos del país. Al norte hay renovable eólica muy, muy buena, y hay 2 centrales muy grandes en el norte. En el sur hay Centro-Sur, Marcona es un punto muy, muy importante de generación eólica, y en el sur tenemos la mejor radiación solar del mundo con el norte de Chile. Esto no es una invención, esto es real. Y lo que me han estado informando es que en Puno hay un potencial incluso mayor. Entonces, no, y es más, en Cajamarca hay 2 centrales eólicas, ¿no? Y en Arequipa también el potencial es enorme, solar. Brendan, Entonces, sí. Brendan, a ver, nos estás dibujando un potencial con las energías renovables extraordinario, y es cierto, seguro que sí. Pregunto, nos interesa entender esto. La industria que construye las máquinas, las tecnologías para captar y para conservar, acumular la energía para después distribuirla. Esa nueva industria, esas nuevas tecnologías, esas nuevas máquinas, ¿van a ser siempre importadas? No ¿O existe la posibilidad de que Perú se convierta en un hub productor, generador de tecnología, productor de maquinarias o digamos, otro estrato de desarrollo? ¿Eso es posible o sigue siendo lo de siempre? Importar la tecnología a través de proveedores normalmente extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que podemos, tenemos un potencial gigante en comparación con la demanda que tenemos. Gigante. ¿Ok? O sea, imagínate, nuestra demanda es de 7.500 y tenemos más de 100 y pico mil megavatios también de potencial. 15 veces más. Enorme. Entonces, una locura. Acá vamos a crear también otros consumidores de esa energía, como es el hidrógeno verde. Y yo creo que si se hacen bien las cosas y se planifican, ¿por qué no podamos atraer alguna industria selectiva? Y esto ha pasado en Chile hasta cierto punto. No necesariamente industria, pero sí profesionalización del sector renovable. ¿Okay? Que viene a hacer inversión en la academia, etcétera, 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 ¿no? ¿Y por qué no? Atraer con algún tipo de incentivo tributario, atraer alguna industria para que se desarrolle acá. ¿Por qué no? O sea, los chinos han invertido muchísimo en esto. Es increíble. Yo estuve en Beijing y no se escuchan carros, todos son eléctricos. Es increíble, ¿no? China es el mayor productor de carros eléctricos del mundo. Brendan, sí. Reitero mi pregunta. El camino del corto plazo para salvarnos de la crisis que puede significar falta de oferta eléctrica a costos competitivos por problemas de estrés hídrico, y eso puede ocurrir en pocos meses de nuevo, o el cruce de la oferta y la demanda, que también está muy cerca. Tenemos urgente necesidad de decisiones prontas, que se encaminen más proyectos solares y eólicos, pero específicamente las barreras pendientes de ser dejadas de lado. ¿Cuál es para ti la solución más eficaz? ¿Separar la energía de la potencia o reconocerle un mínimo de potencia a la energía solar? ¿O ambas?
Yo creo que podrían ir de la mano, pero creo que el inmediato es lo que se ha trabajado al día de hoy, que se ha venido trabajando desde el 2019 en la Comisión Multisectorial de Reforma del Subsector Eléctrico, que se ha materializado en un proyecto de ley que todo estuvo disponible a opinión para todos, que se ha presentado, si no me equivoco, en marzo a la Comisión de Energía del Congreso, Energía y Minas, y que tiene un dictamen aprobatorio en mayoría en la comisión. Entonces, yo creo que el sustento inmediato es la aprobación de esa norma. La cantidad de expectativa por parte de inversionistas extranjeros que quieren apostar por el Perú para la aprobación de esa norma es enorme. Va a ayudar al escenario el hecho de que la última de las grandes empresas involucradas en la generación térmica con gas haya firmado un compromiso para financiar un gran proyecto con energías renovables. Ya no hay grandes actores que sean reacios a este cambio en el Perú. Ya prácticamente los más importantes estarían diversificando su cartera. Eso ayuda al cambio en el Perú, a que ya las decisiones fluyan de una mejor forma y con menor tiempo de demora. O sea, yo creo que lo importante acá es que tienen que venir dos cosas de la mano, ¿no? La inversión que viene siendo desarrollada, o sea, la inversión no se materializa de un día a la mañana. Tienen que haber estudios, tienen que obtenerse permisos, tienen que tener listos los proyectos. La expectativa está. Hay más de 20.000 megavatios en proyectos en el COES, en estudios de preoperatividad. No estoy diciendo que todos se desarrollen, pero hay. O sea, hay la intención de desarrollar. Que se desarrollen, habrá una selección natural en competencia y quedarán y sobrevivirán los mejores, los más eficientes, los más fuertes. Pero lo que es importante es que esos proyectos tienen que entrar en competencia. De lo contrario, digamos, los generadores existentes van a seguir desarrollando los proyectos. Entonces, no van a haber nuevos competidores que vayan a poder competir por nuestros recursos. Y creo que eso es importante. Siempre ha habido competencia y debe haber competencia por nuestros recursos, porque así vamos a obtener, digamos, la mejor empresa, el mejor desarrollo o el mejor uso eficiente de nuestros recursos. Un tema complementario es la electromovilidad. ¿Tú crees que ayudaría que no solamente salgan las normas técnicas para los centros de carga rápida que ya hay en Lima y Arequipa, sino que se extiendan en otras ciudades del Perú, pero también que haya incentivos para hacer lo que han hecho otros países, que se ensamble aquí vehículos pequeños, más simples, con con límite de velocidad, quizás no de última generación ni de última gama, para promover que la electromovilidad llegue a sectores de emprendedores, porque si nos concentramos solamente en vehículos de última gama, se ve que la electromovilidad es algo que solamente beneficia a unos cuantos. ¿Tú estarías de acuerdo con que se ensamblen en el Perú vehículos eléctricos simples, básicos, que eso ayudaría, por lo menos en Lima y Arequipa, a avanzar, además de alguna línea principal de transporte urbano que también tenga un grupo de vehículos vehículos eléctricos? ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué no hemos avanzado también en el transporte en esta materia, por lo menos en Lima y Arequipa? Yo estoy totalmente de acuerdo en el desarrollo de cualquier industria nacional. Desafortunadamente nosotros no planificamos, con lo cual no tenemos mucha industria nacional y todo lo tenemos que poner. Respecto a la electromovilidad, mira, en el Perú no hay incentivos para hacer un cambio del parque automotor, porque en el Perú es uno de los pocos países que los carros nuevos pagan más impuestos que los carros viejos. Claro, o sea, que el gas mismo no se ha cumplido con llevarlo a las regiones, ¿no? Hay una diferencia de 80% entre el precio del gas para Arequipa o para Trujillo.
y si ni siquiera hemos completado la masificación, porque la transición es una combinación entre gas natural y energías renovables, y no sacamos nota aprobatoria en ninguno de los dos casos si hablamos a nivel país, porque tú muy bien has dicho, las energías renovables tienen la virtud no solo de ser más baratas, sino descentralizadas en su instalación. Entonces, hay que en el Perú empujar esta transición energética con una hoja de ruta mucho más puntual, con medidas de corto plazo, donde la sociedad civil, la empresa privada ayuden a que el Estado afine las medidas y tengamos goles y no retrasos, porque el Perú podría avanzar más rápido en esta materia ayudando a la economía y ayudando al crecimiento de la misma, ¿no? Efectivamente, suscribo todo. Yo creo que importante una planificación transversal energética, eso es indispensable, no lo tenemos. Por ejemplo, Chile, que es un país que nosotros tenemos que seguir, porque nosotros copiamos la ley chilena nuestra ley del 92 es una copia de la ley chilena del 83. La estructura de nuestros mercados eléctricos es muy similar. Y ellos tuvieron un problema muy serio de abastecimiento de recursos energéticos. Y por eso se sentaron y empezaron a evaluar cómo hacen para diversificar su matriz, que es una pregunta súper sencilla, o sea, esa es una pregunta de primer grado, ¿no? ¿Cómo diversificamos nuestra matriz? Y la respuesta fue renovables. Y ahora ellos han llegado a tener hasta 40% de su consumo de energía de fuentes renovables. Y hace unos años no estaban ni siquiera en 5%. Entonces, tiene que haber una planificación energética. Obviamente han tenido otros problemas, ¿no? Pero creo que es una referencia, ¿no? Es una referencia y tienen compromisos tienen ya compromisos de hidrógeno verde, que básicamente se obtiene utilizando energía renovable, tienen compromisos de electromovilidad, uno de los más agresivos de la región, ¿no? Que necesitas obviamente tener una correspondencia de energía renovable, no vas a estar quemando diésel. Brenda, lo que estás diciendo es que con 6% de participación del sol y el viento es inviable la industria del hidrógeno verde en el Perú. Tenemos que tener por lo menos 20% para poder sumarnos al esfuerzo que ya está desarrollando Chile, y no solo Chile. Hoy hay política del hidrógeno verde en Brasil, hay política del hidrógeno verde en Uruguay, en Colombia. No va a haber hidrógeno verde en el Perú si no ampliamos la participación del sol y el viento. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, o sea, yo creo que el hidrógeno verde todavía está en proceso. Yo creo que al día de hoy nuestra preocupación inmediata es tratar de ver cómo reducimos la tarifa con bajos costos operativos, como la generación eólica y solar, para reducir las tarifas de 8 millones de familias peruanas. De todos los peruanos. Y al mismo tiempo diversificar la matriz de generación. Nosotros al día de hoy, de acuerdo a información que maneja el COES, podemos inyectar hasta 3.000 megavatios. Nuestro consumo es de 7.5, ¿no? Entonces, con eso vamos a atraer inversión, y no solo vamos a atraer inversión que megavatios, perdón, para precisar, hasta 3.000 megavatios con sol y con viento. Al día de hoy, no haciendo nada. Nuestro sistema es robusto, nuestro sistema de transmisión, ¿no? Ahorita, por ejemplo, para tener un poco el contexto de por qué comento esto, es que en Chile se desarrolló tanto la generación renovable que sus autopistas para transportar la electricidad ya se congestionaron. Entonces ya no pueden transportar más electricidad porque no planificaron su sistema de transporte. Nosotros sí planificamos nuestro sistema de transporte, lo único que planificamos con el plan de transmisión. O sea, tenemos un techo de 3.000 megavatios y es urgente hacerlo realidad. Correcto. Para diversificar las fuentes, no dependen de tanto del agua. Pasa un problema con el único ducto que suministra el 100% de la generación térmica en Chilca, en un área de 4 kilómetros cuadrados, está casi más del 40% del consumo eléctrico. O sea, para que tengan la dimensión de esta dependencia, más del 45% de la electricidad que consume la economía peruana está en un radio de 4 kilómetros. Se produce dentro de un radio de 4 kilómetros. Y se transporta en líneas muy grandes. Entonces, esto ya no tiene ni siquiera un sustento, mira, ni técnico ni político. Esto es seguridad energética. Correcto. Brendan, buen punto. Y
última pregunta probablemente. El tiempo avanza. Brendan, en esta necesidad de planificar que tú rescatas, insistes y tienes toda la razón, ¿no deberíamos también introducir el tema de los minerales estratégicos que el Perú tiene y que son útiles y son valiosos y son necesarios para las energías renovables? Tenemos una gama amplia de minerales en Perú que sirven para la construcción de las tecnologías renovables y deberían también ser mirados no como el plomo, ni como el zinc, ni como el estaño, sino deberían ser mirados con unos ojos estratégicos diferentes. ¿Tú qué piensas? Pienso, suscribo, o sea, acá tenemos que tener una mirada de 360, ¿no? O sea, literalmente 360. Y la industria, o sea, tú no sacas una onza sin un electrón. Y es así de simple. Así de simple. Brendan, no muchas sacas gracias. Una onza sin un electrón. Entonces, va a haber un hay capítulo, hay segundo. minería, hay agricultura, y ahora te van a empezar a exigir los europeos y todos los importadores de nuestros productos que seas carbono neutral, que realices tus actividades con energías renovables. Ya todas las mineras lo están exigiendo. Las mineras tienen compromiso de carbonización y uso de energía renovable al 2030, al 2050. O sea, son las mineras que están la minería salvará al Perú, pero con energía limpia, si no, no lo puede hacer. ¿Es así? Y una de las mayores fuentes de emisiones de las actividades mineras en el Perú es el transporte. Y ahora están evaluando y algunos ya implementando ir cambiando su flota vehicular con vehículos eléctricos, ¿no? Brendan, nos quedamos con las ganas de un segundo capítulo que será muy pronto. Muchísimas gracias por tu participación el día de hoy y por favor no rendirse nunca jamás. Lo menos que podemos hacer. Muchas gracias por la invitación. Brendan, buenísima la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.